quien ha maltratado a una mujer ingrese de forma inmediata en prisión, porque las ejecutorias a veces se hacen eternas. El calvario de las mujeres maltratadas no acaba con la denuncia, ni con la orden de alejamiento, ni siquiera con la condena. Tenemos que seguir a su lado. Buenas noches. El Partido Popular da un paso más en la aceptación de la presión de las feministas radicales y exige que los hombres condenados por malos tratos ingresen inmediatamente en prisión. Algo en lo que estaríamos totalmente de acuerdo si en España los hombres no sufrieran la presunción de culpabilidad en la que les coloca la ley de violencia de género, que no exige a la denunciante que aporte ninguna clase de prueba, ya sea testimonial, pericial o sanitaria, para demostrar que han existido efectivamente esos supuestos malos tratos. Analizamos la petición de la ministra en las 5 W. Dolors Montserrat, la ministra de Sanidad más progresista que haya tenido nunca la derecha en España, tras afirmar ayer la necesidad inaplazable y prioridad del Gobierno en dar encaje laboral al colectivo de los transexuales, sale ahora en defensa de las mujeres maltratadas, lucha a la que nos unimos sin ambajes, con toda rotundidad. El maltratador debe pagar penalmente por su abominable delito. Pero para ello se debe proporcionar a los hombres de este país una serie de garantías judiciales, procesales y penales mínimas, de las que hoy carecen por culpa de la ley de violencia de género, que condena ad hominem a cualquier hombre por el mero hecho de serlo y sin necesidad de que la mujer tenga que demostrar que de ninguna de las maneras, de ninguna forma, que dice la verdad. Cuando, según atestiguan jueces, abogados y fiscales en España, son numerosísimas las denuncias falsas presentadas contra hombres inocentes para obtener beneficios en materia de custodia, divorcios, económicas o de índole social. Pero Dolors Montserrat no se plantea cambiar ni una coma de una ley que pretende endurecer aún más. Además de exigir la entrada inmediata de los condenados por violencia de género en prisión, independientemente de que estos tengan o no antecedentes penales, también quiere que ya no sea necesario el vínculo de parentesco o relación sentimental para denunciar a un hombre por malos tratos. Será así pues el despropósito que de aquí a no mucho podremos ver a hombres encarcelados por piropear a una desconocida en la calle y a delincuentes y asesinos en libertad. A lo largo de este informativo hablaremos con un abogado experto en violencia de género. Antes escuchamos la opinión de Eduardo García Serrano en el editorial. Buenas noches, Beatriz. Maltratar a una mujer es un delito abominable que despoja a quien infiere el maltrato físico o psíquico de su condición de ser humano y de su cualidad masculina si es un hombre el que lo perpetra. Sin duda y sin ningún reparo. Ahora bien, la mal llamada ley de violencia de género de Zapatero, carente de rigor, de garantías y de matices, se ha convertido no solo en su letra y su espíritu, también en su fulgurante ejecución, en un sistema judicial como el español, caracterizado por su ritmo paquidérmico y su laxitud para con todo tipo de delincuentes, siempre que sean poderosos, en una suerte de barra libre para cazar varones por mil razones espurias y de argumentos trapaceros, hasta el punto de haber borrado de iure y de facto la presunción de inocencia, consagrando la presunción de culpabilidad de cualquier hombre denunciado por malos tratos. El trágala que estigmatiza a los hombres denunciados, aun en falso, por tan repugnante delito, ha sido asumido también en su integridad, como la totalidad de la tóxica legislación de Zapatero, por el gobierno del Partido Popular, que sabiéndolo es incapaz de acabar con el juez Lynch de los varones españoles, proclamando la verdad. Muchos, muchísimos, demasiados hombres son falsamente denunciados por malos tratos para arrebatarles la custodia de sus hijos y extorsionarlos en las capitulaciones de divorcio. La primera jornada de huelga en la educación ha provocado una auténtica batalla campal en las universidades Complutense y Autónoma de Madrid. Gracias a la intervención policial, los violentísimos piquetes de huelga no han conseguido su objetivo de convertir ambos campus universitarios en el barrio de Gamonal, Burgalés, o en las sangrientas jornadas lideradas por Podemos bajo el lema Asalta al Congreso. Pero no hay razones objetivas en estos momentos, lo sabemos todos, para una huelga de estas características, y por eso es lógico que el seguimiento sea mínimo. La manipulación política de las reivindicaciones de los estudiantes ha llegado a las aulas de los más pequeños, donde la plataforma estatal por la escuela pública ha grabado un vídeo manipulando a los niños y haciéndoles cantar a coro sus reivindicaciones, vulnerando las leyes más elementales de protección de la identidad de los menores.
El coste de la vivienda comienza a volver por donde solía en España. Se ha vuelto a disparar. De momento, el precio de la vivienda, que fue uno de los agentes que provocaron el estallido de la burbuja por las hipotecas basura y la consiguiente crisis económica de la que aún no hemos salido. El Partido Popular y Ciudadanos continúan arrojándose a la cabeza el pacto de investidura que ambos firmaron. Con el socorrido "y tú más", Rajoy asegura no haber incumplido nada, mientras que Albert Rivera afirma que el PP ha roto su palabra. Lo que sí que doy es por rota la palabra dada en el tema de la corrupción, ¿no? Cosas o tres. No he incumplido nada. Vamos a intentar reconducir esta situación. La plataforma estatal por la escuela pública, integrada por sindicatos y asociaciones de docentes, padres y estudiantes, han convocado este jueves a una huelga general en todos los niveles de enseñanza y manifestaciones en 50 localidades del país para exigir más inversión educativa y la derogación de la LOMCE. Una huelga que, según el sindicato de estudiantes, está siendo masiva e histórica entre los alumnos de la educación pública, con una incidencia media que cifran en más del 90%, mientras que los sindicatos consideran que él ha seguido el 65%. El número de trabajadores que secunda el paro pues es lo que dicen, y mientras que desde el Gobierno el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, habla de incidencia mínima. Estamos negociando en el Congreso de los Diputados, en la Subcomisión de Educación, el Pacto de Estado Social y Político por la Educación. Y yo creo que hay un consenso muy amplio, voluntad de llegar a ese acuerdo, y por tanto que el derecho de huelga es un derecho constitucional, y por tanto yo lo respeto, pero no hay razones objetivas en estos momentos, lo sabemos todos, para una huelga de estas características, y por eso es lógico que el seguimiento sea mínimo. Antes que privada, será dinamitada, o la lucha es el único camino, eran algunas de las consignas que podían escucharse en la Universidad Autónoma, donde 3 furgones de la Policía Nacional han tenido que acudir tras registrarse conflictos en el acceso de la Facultad de Económicas, y donde unos 50 piquetes estudiantiles impedían la entrada a los alumnos de forma violenta. Los trabajadores del campus han explicado que los alumnos en huelga han permanecido más de 30 minutos bloqueando las puertas del edificio e impidiendo la entrada y salida de cualquier persona que era recibida en por parte de los piquetes. Ante el conflicto, la Policía Nacional ha entrado en la universidad y los alumnos en huelga se han dispersado, por lo que no se han producido enfrentamientos directos con la policía. Por su parte, en la Universidad Complutense de Madrid, la Policía Municipal ha identificado a varios estudiantes que se estaban manifestando con una pancarta. Los alumnos han organizado piquetes y han tratado de boicotear las clases en la Facultad de Ingeniería y en otras facultades. ¡Somos una fuerza imparable! ¡Así lo demostramos cuando echamos atrás las revalidas franquistas! ¡Y así vamos a volver a demostrarlo ahora! Compañeros, la huelga está siendo todo un éxito. Hay movilizaciones en las principales capitales de provincia de todo el Estado español. ¡Recortes al bombón! ¡Viva la educación! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Es una dictadura, eso es! Pues como ven, reivindicaciones de muchos estudiantes durante las manifestaciones que se han celebrado en toda España, pero veamos cuál es el motivo por el que se ha convocado la huelga. María Matos, ¿qué es lo que piden para justificar esos paros en todos los niveles de la enseñanza? Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues reclaman que se incluyan sus exigencias en un nuevo plan de actuación educacional. Hemos dividido estas peticiones en 4 puntos. Lo primero que exigen es la derogación de la LOMCE. Recordamos que esta ley restablece las reválidas al final de cada ciclo educativo, la supresión de la obligatoriedad de la asignatura de educación para la ciudadanía y adelantar los itinerarios de FP y bachillerato a cuarto de la ESO, entre algunas medidas. También desde el entorno universitario se quiere suprimir el decreto del 3+2, que acorta la duración de las carreras. Los estudios de grado de 4 años pasarían a tener 3 cursos obligatorios ampliables con 2 años de máster supuestamente voluntarios. Según afirman los convocantes, estos 2 años de máster no podrán permitírselos algunos de los estudiantes, por lo que a su juicio se crearía una desigualdad entre aquellos más preparados y los que no han tenido derecho a ese máster. Dicen también no a los recortes, piden más becas, menos conciertos educativos, que se refuercen
las plantillas, se reabran las bibliotecas escolares, se recuperen rutas de transporte escolar y ayudas de comedor, que se vuelvan a implantar apoyos para los estudiantes con dificultades y que se devuelvan las competencias a los consejos escolares. Y por último, esta Marea Verde aboga por una educación laica que respete todas las creencias, pero que no dote de ningún tipo de privilegios a ninguna de ellas. Dicen que la religión católica no debe distorsionar ni el horario escolar ni el rendimiento académico de los alumnos. Gracias, María. Y atención a este vídeo que les vamos a mostrar a continuación, en el que la Plataforma Estatal por la Escuela Pública utiliza a niños de 7, 8 años para cantar toda clase de consignas educativas de la izquierda, exigiendo, por ejemplo, la paralización de los recortes y la redistribución de la riqueza. Así se está adoctrinando a los niños españoles desde las escuelas públicas. Desde hacía ya algún tiempo las escuelas mejoraban, se llevaba educación a quien la necesitaba. De la escuela pública te hablo, porque hace muchos años para ricos solo era quienes no podían pagarla se quedaban en la acera. Dicen que ya no hay dinero y volvemos al pasado, y por eso todos hoy decimos: no recortes, no recortes, no, debe respetar mi derecho a educación. No sé si hay o no dinero, pero sé que es importante. Si aquí somos el futuro, deberemos ir delante. Exigimos estar como antes. Los mayores nos explican que dinero siempre ha habido, pero por lo que parece se haya mal distribuido. Como conclusión, por favor, hacednos caso, todo por la escuela pública. Pues un vídeo que ha indignado a la red y que ha sido difundido, entre otros, por el secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Íñigo Errejón, que ha conseguido provocar, como decimos, la indignación de algunos internautas que han denunciado el adoctrinamiento en la educación pública y la utilización de menores para hacer política. Por ejemplo, si somos el futuro, no recortes, no. Citaba una parte de una de las consignas que cantaban estos niños. Cantan estudiantes por recuperar la pública. No lo había visto, pero mola mucho. Corazón verde ecológico, como siempre, Íñigo Errejón. Y recibía pues toda clase de respuestas. No os da vergüenza prostituir de esa forma a los chavales, le decía un internauta. Se le debería caer la cara de vergüenza a quien haya hecho este vídeo con esos niños y a ti por apoyarles. ¿Cómo mola el adoctrinamiento infantil? Anda, deja de adoctrinar. Hemos querido mostrar este vídeo en la calle para ver cómo reacciona la gente al saber que desde algunas plataformas públicas se adoctrina a los menores para defender sus consignas. Un reportaje de Paloma Valverde. Las redes sociales se han incendiado hoy después de que Íñigo Errejón compartiera en un tuit un vídeo en el que aparecen un montón de niños de un colegio público de Teruel bailando y cantando, enumerando todas las consignas educativas de la izquierda, es decir, que se paralizaran los recortes, que se hiciera un cambio en la LOMCE, y aunque estos propios niños quizá no sepan lo que es la LOMCE, desde Intereconomía hemos sacado los micrófonos a la calle para saber qué opinan los ciudadanos acerca de este vídeo. No, me parece, usar a los niños para hacer política me parece muy incorrecto. Hombre, con los niños no deberían hacer política. Pero los niños lo están haciendo, porque yo creo que son conscientes del problema. Los niños tienen que estar al margen y además los niños tienen que estar educados, que no están educados ahora. Los niños hay que dejarles tranquilos y al margen, y educarles como hay que educarles, como se educaba antiguamente, en el respeto. Hombre, me parece que la LOMCE es una ley de educación y entonces creo que por alusiones les afecta, ¿no? Vamos, los niños se tienen que dedicar a jugar y lo que no hay que manipularlos en ningún concepto. Un crío, pero bueno, allá cada uno, pero vamos, yo creo que los críos son muy frágiles para usarlos. Pues entiendo que no, porque no tienen capacidad legal para decidir, vamos. Eduardo, ¿se está adoctrinando a tu juicio a los niños, a los menores, niños de primaria? Hemos visto niños pequeñísimos desde las escuelas públicas. Descaradamente, pero vamos, sin ningún tipo de dudas. Pastorear niños para que canten a coro consignas políticas, todas ellas sectarias, como si fueran las tablas de multiplicar o los 5 lobitos, es característico de la miseria moral genuina de la izquierda política o sindical que tanto monta. Hacerlo, además, obligándoles a cantar y contar mentiras, como en la eterna balada de las excursiones escolares, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralará, es llevar la vieja táctica de la izquierda consistente en convertir en correas de transmisión de sus intereses a cualquier gremio o grupo social
más allá de lo despreciable. Porque los niños asimilan como esponjas, repiten como loros y obedecen con una conmovedora inocencia siempre que la consigna recibida venga de un adulto al que ellos le otorgan espontánea y naturalmente el rol de la autoridad. Eso es lo que han hecho los tóxicos maestros de los niños del vídeo de la huelga de educación. En vez de enseñarles la tabla de multiplicar, les enseñan a mentir repitiendo consignas sectarias en beneficio de la izquierda dominante en el sistema público de educación, que paradójicamente ha relegado a los escolares españoles al pescante del vagón de cola de toda la enseñanza occidental. Gracias, Eduardo. Pues hablamos ya con Jesús Puello. Él es secretario general del sindicato educativo FSIE. Le escuchamos, tenemos conexión por Skype. Señor Puello, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Por qué desde su sindicato han decidido no seguir esta huelga educativa? Bueno, fundamentalmente porque es evidente que nosotros que representamos al profesorado y al personal de administración y servicios de centros concertados y privados no podemos compartir en ningún modo pues los objetivos y las posiciones que se manifiestan desde la plataforma en defensa de la escuela pública y de las organizaciones afines a esta plataforma que han convocado esta huelga. Nuestras posiciones evidentemente son en muchos casos antagónicas a las que han protagonizado en la jornada de hoy. Eso no quiere decir que no nos parezca legítimo, evidentemente que tienen su derecho a convocarla, pero que nos parece también una medida desproporcionada y muy inoportuna. Acabamos de mostrar un vídeo de la plataforma estatal por la escuela pública donde se ve claramente cómo niños de primaria son adoctrinados en las consignas más radicales de la izquierda y a los que se les dice que, pues, por ejemplo, desde el gobierno están creando una educación para ricos y otra para pobres. ¿Esto que hemos mostrado es un caso aislado o ustedes tienen constancia de que desde las escuelas públicas se esté adoctrinando a los menores? Bueno, la verdad es que, como le digo, nuestro ámbito de actuación es la enseñanza concertada y privada y por lo tanto tenemos dificultad para saber qué es lo que se hace con los niños. No creemos que el profesorado de la escuela pública en general haga este tipo de manipulaciones y es verdad que siempre es rechazable la utilización de menores para intereses que tienen poco que ver con ellos. Por otra parte, en esta huelga se está exigiendo una educación laica en el que la religión no tenga cabida. Bueno, entiendo que esto a ustedes pues les tiene que parecer mal. Bueno, pues evidentemente, miren, no solo una escuela laica, sino que defienden una escuela única, pública y laica, lo que a todas luces, desde nuestro punto de vista, atenta contra la propia Constitución española, los derechos constitucionales, tanto el recogido en el artículo 27, que es el que establece la libertad de enseñanza, como el artículo 16, que es el que establece también el derecho a la libertad religiosa. Obviamente, nosotros estamos muy en contra de que se pueda acabar con las libertades en este país y estamos defendiendo la enseñanza concertada, la formación religiosa que los padres quieran elegir para sus hijos porque la consideran más adecuada. Y además hay que recordar que la religión no se le obliga a nadie a cursar la religión, es una materia de oferta obligatoria para los centros, pero de libre aceptación para las familias. Pues Jesús Puello, muchísimas gracias por atender nuestra llamada, ha quedado clarísimo, gracias y buenas noches. Bueno, muchas gracias, buenas noches. ¿Estamos ante otra burbuja inmobiliaria? Es lo que empiezan a preguntarse muchas personas ante la subida del precio de la vivienda en nuestro país, que este año ha vuelto a marcar récords desde el pinchazo de 2007. El precio de las casas sigue al alza por tercer año consecutivo y no parece que la tendencia vaya a detenerse. Así lo revela el índice de precios de vivienda publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística. En concreto, los precios de las casas usadas crecen un 4,4% en 2016 y los de la vivienda nueva un 6,5%. Esto supone su mayor crecimiento en 9 años. Recordemos que el año pasado, en 2016, subía un 4,7%, el mayor repunte desde el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, cuando los precios aumentaron un 9,8% también, según ese mismo índice. Desde entonces, el mercado de la vivienda comenzaba a devaluarse hasta tal punto que solo en 2013 el precio llegó a bajar un 13,7%. No fue hasta 2014 cuando el índice volvió a tasas positivas, con un repunte anual del 0,3%, que en 2015 se aceleró hasta el 3,6%. También las casas nuevas y usadas, como decimos, han marcado aumentos del precio récord que no se veían desde 2007. La segunda mano repuntó un 4,4% y las casas nuevas un 6,5%.
Pero veamos ya en qué comunidades autónomas sube más la vivienda y cómo están los precios en relación con otras ciudades de Europa. Lo hacemos con la ayuda de Laura Fernández Cañas. Laura, buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues sí, las mayores subidas durante el 2016 han tenido lugar en la Comunidad de Madrid, donde se vendió un 8,6% más caro, seguido de Cataluña con un 7% más y Baleares con el 6,2%. Aunque estas tres no son las únicas en las que la vivienda ahora es más cara, sobre todo si nos fijamos en las viviendas de segunda mano, en donde también suben los precios, en concreto en 9 comunidades autónomas. Los mayores incrementos se registraron en Asturias, Cantabria y en la Comunidad de Madrid, con subidas de 1,9, 1,6 y 1,2 puntos respectivamente. Por su parte, los mayores descensos se produjeron en País Vasco, La Rioja y Castilla-La Mancha, que disminuyen un 2,3, 1,9 y 1,3 puntos respectivamente. Aún así, los precios aún están muy lejos de los abultados crecimientos que registró durante sus mejores años. Pero ¿qué ocurre si miramos al resto de Europa? ¿Cómo están nuestros precios en comparación? Mientras que la vivienda española sigue encareciéndose de un modo sostenido, el precio de las casas de España subió un 4% durante el tercer trimestre del 2016. Este incremento está en la línea de aumento medio del 3,4% registrado en los países de la eurozona y del 4,3% en el conjunto de la Unión Europea. El valor de la vivienda creció un 1,3% en los países que comparten la moneda única y un 1,5% en los Estados miembros, mientras que España se fue en aumento del 0,8%. Entre los países que revisa la Oficina Estadística Europea, el mayor incremento interanual se dio en Hungría, donde los precios aumentaron hasta un 11,6%, Letonia 10,8% y Bulgaria un 8,8%. Muchísimas gracias, Laura Fernández Cañas, ha quedado muy claro. Y hablamos ahora con el director comercial de Alcalá Inmobiliaria, Martín Cano. Señor Cano, buenas noches. ¿Nos escucha? Buenas noches. Sí. ¿Por qué suben los precios y cómo afecta al mercado del alquiler? Bueno, los precios suben mayormente porque ha habido una limpia general de vivienda, es decir, no hay tantas viviendas como hace 2 años. Influye también un poquito que el dinero está más barato y eso hace que gente que estaba que están viendo que pueden comprar una vivienda bien de precio y alquilarla, pues hace que suba. Y luego, bueno, pues referente al alquiler, pues el alquiler ahora mismo hay gente que no puede comprar y hay un aumento muy importante en la gente que ve una estabilidad y que decide que, bueno, pues que tiene que alquilar y salir adelante. ¿Y podríamos encontrarnos ante una nueva burbuja inmobiliaria? Yo creo humildemente que cuando hablar de una burbuja inmobiliaria ahora mismo estamos en pañales y sinceramente son palabras mayores. La venta, pero tanto hablar con una burbuja inmobiliaria serían palabras mayores. La verdad que yo pienso que no. Una última pregunta muy rápida, que está fallando la conexión. ¿Cómo está respondiendo el mercado? ¿La gente es más reticente a comprar, a alquilar o de momento no notan muchos cambios? Bueno, la gente ahora mismo alquila, lo que más hace la gente es alquilar, lógicamente, porque es lo más accesible. Es verdad que en el mercado ahora mismo hay una cierta confianza, pero estamos en España y la gente quiere comprar, la gente quiere tener algo suyo y bueno, pues hay un poquito de todo, pero es verdad que el alquiler probablemente haya aumentado bastante más que la venta. Pues señor Cano, gracias por habernos atendido y muy buenas noches. Nada, a vosotros, gracias. No, sí, estamos negociando los presupuestos. Lo que sí que doy es por rota la palabra dada en el tema de la corrupción, ¿no? Ayer lo explicaba en la propia intervención. Ayer se puso en marcha una cosa que pareció no ser importante, la nueva ley electoral, una reforma a la electoral. O ayer mismo el ministro avanzaba ese pacto para bajar el IVA cultural. O la ley de autónomos, se han levantado las enmiendas y parece que se va a aprobar en primavera. Pues esto decía Albert Rivera, la respuesta de Mariano Rajoy en su línea. El presidente afirma que no solo no ha roto su palabra, sino que no ha incumplido nada. Cosas o tres, no he incumplido nada. Vamos a intentar reconducir esta situación porque no conduce a nada. El pacto está ahí, ya se han cumplido muchas cosas, llevamos solo 4 meses de legislatura, una legislatura habitualmente dura 4 años y desde luego mi voluntad en estos momentos.
Y desde Ciudadanos insisten, tanto Juan Carlos Girauta como José Manuel Villegas acusan a los miembros del Partido Popular de darles largas, de incumplir básicamente los acuerdos que permitieron la investidura de Mariano Rajoy en cuanto se empieza a hablar de corrupción, y exigen al Gobierno que cumpla lo acordado. Todo aquello que tiene que ver con la regeneración en concreto, pues sucede eso, ¿no? Que pues te van dando largas, o directamente, como sucedió ayer, pues se te dice ya de forma abierta que no se va a cumplir en los términos en que se ha pactado. Nosotros cumplimos nuestra parte, esperamos que el Partido Popular cumpla con la suya. La discusión está indudablemente enconada porque si el presidente niega la mayor, sus más cercanos se niegan incluso que las relaciones estén pues cada vez peor. Así lo dice Carlos Floriano, que muestra su lado más optimista al manifestar que el pacto con la formación naranja pues está fenomenal. Más realista se muestra el coordinador general del partido, Fernando Martínez Maillo, que ha lamentado la mañana de este jueves el requiebro de Ciudadanos de las últimas semanas. Entendemos lo que sucedió ayer. Yo creo que ese requiebro que ha hecho Ciudadanos al acuerdo es producto de la precipitación, pero en cualquier caso el pacto sigue vigente. Nuestra intención es seguir avanzando en el acuerdo y en el diálogo con Ciudadanos y con el resto de formaciones políticas, porque España necesita estabilidad y el Hombre, yo creo que hay que saber distinguir unas cosas de otras y bueno, yo creo que se han equivocado en eso, pero yo creo que hay aspectos que son mucho más importantes y que nos hacen que todos miremos por el interés general, o eso nos debe de hacer a todos, ¿eh? Y yo por eso no doy por roto nada. Ya hay más malas noticias para el partido de Albert Rivera tras el anuncio hecho hoy desde el Partido Socialista, que descarta ahora una moción de censura en Murcia para convocar nuevas elecciones anticipadas, como le exigen desde Ciudadanos, para apoyarla. Con nuestro voto a elecciones no se va a ir, ha asegurado tras reunirse con su homólogo de Podemos, el candidato Tobar, con quien ha coincidido en que la única opción posible para salir de la crisis institucional que está bloqueando a la región es la moción de censura que conlleve un gobierno estable hasta las elecciones de mayo de 2019. Traducido, que la moción de censura le coloque directamente en el poder. Manifestaciones posteriores a esa reunión mantenida hoy mismo entre socialistas y morados, y después de que Ciudadanos haya dado de plazo al PP hasta el próximo 27 de marzo para cambiar al presidente de Murcia. Bueno, son las 9 de la noche, es momento de hacer repaso porque todavía nos quedan muchísimas noticias que contarles y que las avanzamos ahora en titulares. Y empezamos mirando a Cataluña porque el expresidente Artur Mas tendrá que dar explicaciones en el Parlamento. Así es, todos los grupos, menos Junts pel Sí, han votado a favor de escuchar qué es lo que tiene que decir el que fuera presidente de la Generalitat sobre el caso del Palau de la Música. Sus socios en cuanto al referéndum ilegal, tanto Esquerra Republicana como los anticapitalistas de la CUP, han votado a favor de escuchar esa comparecencia junto con Ciudadanos, el Partido Popular Catalán y el Partido Socialista de Cataluña. Y es que precisamente hoy, en una nueva jornada del juicio del caso Palau, hemos escuchado declaraciones que no dejan en buen lugar a la antigua Convergencia. Efectivamente, el exgerente de la entidad, Jordi Montul, afirma que se pagaban comisiones a CDC del 3% en un principio y después del 4%, porque el partido empezó a pedir más dinero. El extesorero de la formación lo niega, algo que para Francesc Homs parece ser más que suficiente. Primero era del 3%. Y después fue del 4%. ¿Que fue por el coste de la vida o se decidieron No, porque Convergencia quería más dinero. Comprenderá que yo le diga que me fío más de la palabra de Daniel Osàcar que de la palabra de Millet. Irene Montero sabe que no ha habido amenazas a periodistas por parte de miembros de Podemos. Lo dice tajantemente. Así de rotunda se ha mostrado la portavoz de la formación morada en el Congreso. La Asociación de la Prensa de Madrid ya ha asegurado que va a enviarle todas las denuncias a Pablo Iglesias. Y al mismo tiempo no podemos olvidar que la propia Montero ha asegurado que quiere tener una reunión para poder verlas de primera mano. Pues supongo que si la Asociación de la Prensa de Madrid ha hecho esa denuncia será porque ha recibido presiones. Presiones tanto de un lado hacia el otro como de unos a otros. Y a mí me parece que sí. Es perfectamente posible. Sí, estoy de acuerdo con la Asociación de la Prensa. Más asuntos. La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, está a favor de endurecer las leyes contra la violencia doméstica.
Sí, Beatriz, porque aprovechando que es el Día de la Mujer Trabajadora, los distintos partidos nos han obsequiado con todo tipo de esperpentos feministas. Desde Podemos, que solamente ha dejado intervenir a mujeres hoy en el Congreso, hasta el ministro Luis de Guindos, que se felicitaba por tener en su equipo a más mujeres que a hombres. Eso sí, muy en la línea de lo marcado por Mariano Rajoy. Y es que para el presidente del Gobierno, la violencia doméstica se debe a la desigualdad de género. Y entre los titulares internacionales más destacados, la canciller Angela Merkel responde al presidente turco que la llamó nazi. Pues sí, Merkel pide que cesen los ataques de Turquía a Alemania. La polémica se levantaba hace unos días cuando el país germano prohibía dentro de sus fronteras los actos de políticos turcos a favor del referéndum que se celebrará el 16 de abril y que podría cambiar el sistema parlamentario. De todo esto hablaremos con Fernando Paz en nuestra cita con la historia. Y seguimos hablando de corrupción, aunque en este caso con la vista puesta en Madrid. La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento ha querido dar la cara tras las informaciones publicadas ayer por el diario El País y que implicaban directamente a Aguirre, a Esperanza Aguirre, en un nuevo escándalo de financiación ilegal del partido en la capital. La aludida ha rechazado que ella tuviera ninguna responsabilidad y, es más, afirma ser la mayor víctima de la corrupción, ya que siempre ha sido engañada por corruptos. En cuanto a la supuesta caja B del partido, Aguirre afirma que a ella no le consta. Yo soy la principal víctima de la corrupción. O sea, he tenido corruptos a mi alrededor que me han engañado. Que se investigue lo que haga falta. Ahora dicen que si la Consejería de Sanidad, la Consejería de Justicia, la Consejería de Urbanismo, creo que hoy, pues a mí que se investigue todo me parece estupendamente bien. Jamás me he llevado un duro ni nada de todo esto. Jamás he tenido noticia de que nadie se lo hubiera llevado y muchísimo menos lo he consentido. Y desde Podemos, su jefa de gabinete y portavoz, Irene Montero, pide no desviar la atención de la supuesta financiación irregular del partido. Y tienen también palabras para el PSOE, a los que exige que no sean justicieros a la hora de permitir o impedir las compatibilidades de los parlamentarios. El Partido Popular tiene de momento que rendir cuentas por la supuesta financiación o presunta financiación. Siempre hemos dicho que hay que investigarlo todo y que hay que clarificar un montón de cosas opacas que han pasado en los últimos años, pero que ahora no desviemos la atención sobre lo importante, y es que el Partido Popular tiene que rendir cuentas viendo si es posible llegar a un acuerdo. Y yo ya dije el otro día que esa actitud del Partido Socialista de justicieros mientras están teniendo a expresidentes y exministros en consejos de administración no se corresponde con el debate que debíamos tener. Y es que el Partido Socialista encuentra poco razonable que más de 120 parlamentarios compaginen sus tareas públicas con otras privadas y quiere impedirlo. Por eso proponía en las últimas horas que cuando este mismo jueves la Comisión del Estatuto de los Diputados votara sobre la incompatibilidad, no lo hiciera en bloque, sino de forma separada. Una demanda que ha molestado enormemente a Irene Montero, portavoz de Podemos, que tal como veíamos les acusaba de justicieros. Porque María Durán, buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Enseguida llegamos a eso, pero antes vamos a ver qué establece el régimen electoral general, que es el documento que regula las incompatibilidades en Congreso y Senado. En su artículo 157.1 se especifica que el mandato de los diputados y senadores será incompatible con el desempeño por sí o mediante sustitución de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia, ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma. Eso sí, hay una serie de excepciones. Para ejercer en el ámbito universitario, para gestionar el propio patrimonio o el familiar, para la producción literaria, artística o científica y para las actividades en órganos de administración de entidades con participación pública. ¿Qué pasa si un diputado o senador cree que tiene una actividad paralela que no está contemplada en las excepciones, pero que no perjudica su labor pública? Pues que presenta una petición expresa en la Comisión del Congreso o el Senado para poder seguir ejerciéndola. Y si no tiene permiso, tiene 8 días para decidir entre una actividad u otra. ¿Por qué quiere el PSOE que se voten estas 120 peticiones de forma separada? Pues porque, tal y como decía Antonio Hernando, 40 de esos diputados afectados cobran por realizar actividades paralelas, como decía él, asesorar a empresas, que no se puede hacer según el reglamento, tener negocios privados, que sí se podría, y ejercer como abogados, arquitectos o presentadores de televisión, que no se puede porque no aparece en las excepciones. ¿En quién podía estar pensando Hernando? Pues en Toni Cantó y Félix Álvarez, los dos actores de Ciudadanos que han pedido específicamente poder seguir desarrollando su trabajo actoral, y en algunos cargos de Podemos. ¿Qué le ha podido molestar tanto a Irene Montero? Pues que Pablo Iglesias,
que ganó en 2015 más de 33.000 euros como presentador de televisión y por derechos de autor, se podría quedar sin estos ingresos. Ella misma y el senador de Podemos, Ramón Espinar, ganaron también como tertulianos unos 6.000 euros cada uno. Lo que pasa es que el PSOE quiere prohibir la compatibilidad de ejercer como actor o presentador, no como tertuliano, porque muchos de sus diputados también lo son. Es decir, el único que está en peligro en este sentido es Pablo Iglesias, pero Irene Montero, su jefa de gabinete y novia, lejos de quedarse tranquila por poder mantener sus apariciones, defendía, como hemos visto, los intereses de Pablo Iglesias. Artur Mas ya se ha pronunciado sobre el caso Palau, sobre lo declarado en el juicio. Asegura que todo es pura invención, pero a pesar de llamarles mentirosos e inventarse el caso Palau cobraba comisiones, según ellos que CDC cobraba comisiones de hasta el 4% para dárselas a Convergencia, Mas está dispuesto a comparecer en el Parlamento de Cataluña si le llaman para explicarse. Una vez escuchada la versión de Osàcar, dice, Mas se ratifica en todo lo que ha dicho hasta ahora. Primera, la plena confianza en el extesorero, absoluta y total, dice. Y segundo, lo que ha explicado Osàcar, que es que muchas de las cosas que se dijeron el primer día eran simplemente mentira. El también líder de CDC en los años de los presuntos hechos ha añadido que Osàcar ha dado una versión muy clara, muy rotunda y muy honesta. Para el expresidente de la Generalitat, esta gente necesita rebajar sus penas porque es manifiesto que estuvieron robando dinero del Palau de la Música y se ha quedado tan ancho. Aún así, asegura haber manifestado ya esta misma mañana Junts pel Sí su voluntad de comparecer en el Parlamento para explicarse sobre esa presunta financiación irregular de Convergencia si le llaman. Lo han dicho fuentes de Junts pel Sí después de que todos los grupos, menos hayan registrado este jueves la petición de que comparezca en la Comisión de Asuntos Institucionales que ya hicieron al día siguiente de que el expresidente del Palau de la Música, Félix Millet, declarara como acusado en el juicio diciendo pues eso, que Ferrovial daba comisiones del 4%. Y en la misma línea de pues quien fuera su mano derecha, Francesc Homs, asegura confiar más en lo declarado por Osàcar que lo dicho por Montul o por Millet. Entre la palabra de Millet y la palabra de Daniel Osàcar, entre la palabra de un delincuente confeso que ha admitido que saqueó el Palau de la Generalitat y la de Daniel Osàcar, comprenderá que yo le diga que me fío más de la palabra de Daniel Osàcar que de la palabra de Millet. Veamos qué es lo que han dicho uno y otro, porque por una parte Montul ha confirmado punto por punto lo declarado ayer por Félix Millet y por su hija, exdirectora financiera de la Fundación, y ha ido aún más allá al afirmar que se subieron las comisiones del 3 al 4% porque Convergencia quería más dinero. Un dinero que además, según ha declarado ante el juez, entregaba él personalmente en un sobre a Osàcar, que era el encargado de contarlo y dárselo luego al partido. Esa comisión, como regla general, recuerda usted que era del 4% y que sobre ese 4% había un nuevo reparto, ¿lo recuerda? Sí, primero era del 3% y después fue del 4%. ¿Que fue por el coste de la vida o por se decidieron No, porque Convergencia quería más dinero. Lo que es en efectivo. Sí. ¿Y qué pasaba con ese efectivo? ¿Se lo daban ustedes al señor Osàcar? ¿Venía a buscarlo al Palau? Sí. Y se lo llevaba, ya está. Sí. Gravísimas acusaciones que han sido rechazadas de pleno por el extesorero, quien ha negado el cobro de comisiones, asegurando que el dinero de las donaciones se empleaba en fomentar la música y la danza catalana. ¿Cuál era el medio material de eso? Sempre es pagava amb un xec nominatiu. Las gravísimas revelaciones del caso Palau ha generado una condena unánime desde el Partido Popular, pasando por el PSOE y llegando a los socios de Convergencia en el gobierno Esquerra Republicana de Cataluña, que en boca de su portavoz, Gabriel Rufián, aseguraba que para él Bárcenas es igual que Millet en el Palau, por lo que se debe investigar la financiación de todos los partidos. Por su parte, desde el PP, consideran que lo conocido en el juicio viene a confirmar lo que pasaba en Cataluña desde hace más de 20 años. Llevamos mucho tiempo hablando de los tantos por ciento que se hablaba en Cataluña. Parece que ahora se desvela con absoluta claridad qué es lo que estaba sucediendo y por lo tanto lo que hay que hacer es primero saber la verdad. Judicialmente ya se está enjuiciando y alguno tendrá que dar explicaciones. Nos da el mismo asco lo que dice Millet y Montul seguramente esta mañana,
que lo que dijo Bárcenas, lo que dirá seguramente Chávez, Griñán, Mato, Rato y toda esta gente. Las apoyamos todas. La de todos, la del PP. La de todas. O sea, todo lo que sea saber las cuentas de los partidos nos parece perfecto. Mariano Rajoy ha vuelto a dar la callada por respuesta del tema que está en boca de todos, las supuestas amenazas, presiones e intimidaciones de Podemos a los periodistas, que ha sido denunciada por la Asociación de la Prensa. Hoy la presidenta de esa asociación, Victoria Prego, ha ofrecido a los dirigentes de Podemos reunirse mañana, viernes, a la 1 de la tarde en su sede para trasladarles exactamente las denuncias de acoso que han hecho diversos profesionales que cubren la información relativa a ese partido. Según fuentes de esa institución, los responsables de la formación morada se han mostrado encantados de celebrar un encuentro, pero no mañana, más adelante, dicen. De hecho, al líder de la formación, Pablo Iglesias, insistía ayer mismo en que si alguien se siente amenazado o coaccionado, que presente esas pruebas ante un tribunal. Es decir, que Podemos insiste en judicializar un asunto que desde un principio la asociación ha intentado resolver por el cauce profesional sin que los periodistas sufran ningún tipo de perjuicio ni que quieran ejercer ningún tipo de acción legal. Hoy su jefa de gabinete, Irene Montero, ha insistido en el mismo argumento. Y mientras Rajoy calla, Cospedal la alerta de que esta clase de comportamientos ponen en juego la democracia. Muchísimo más contundente se ha mostrado el Nobel Mario Vargas Llosa, que asegura que no se veían esta clase de amenazas a los periodistas desde la transición. Y que no se puede contraponer la inversión en lo social con la inversión en la seguridad, porque si no hay seguridad, no se puede disfrutar de la libertad, no se pueden ejercer los derechos y no se puede vivir en una democracia. Los periodistas que son víctimas de amenazas, de secuestros, de atentados terroristas, es un fenómeno muy preocupante, desde luego, incluso que en España surjan en estos momentos. Desde la transición no había habido nada semejante, ¿no? Bueno, quizá los crímenes de ETA. Pues supongo que si la Asociación de la Prensa de Madrid ha hecho esa denuncia será porque ha recibido presiones, tanto como amenazas. Me cuesta creerlo un poco, pero supongo que sí. Bueno, entiendo que de alguna manera no hayan amenazado, pero bueno, siempre está un poco la política de contactar con el medio y decirle, oye, saca esto que me interesa más, no saques esto, si sacas tal cosa quizá pues no te dé la entrevista que me pidan mañana. Hay presiones tanto de un lado hacia el otro como de unos a otros, entonces habría que aclararlo. Pues yo por lo que he oído me parece que no. Y a mí me parece que si te haces una denuncia tendrías que dar tu nombre. Y ellos, lógicamente, seguir informando de lo mal que lo hacen los de Podemos. Es perfectamente posible, pero no tengo factores o pruebas que me digan que puede que sí o que puede que no. A mí, por ejemplo, Victoria Prego me parece una persona muy solvente, entonces no creo que hayan metido ruido por meterlo. Sí, estoy de acuerdo con la Asociación de la Prensa. No tengo ni idea. Yo escucho la tele y parece ser que sí, vamos. Eduardo, ¿solamente, exclusivamente Podemos trata de controlar los medios en España? No, en absoluto, no. Mariano Rajoy huye no ya de responder, sino de entrar en debate sobre la denuncia de la Asociación de la Prensa de Madrid de los periodistas amenazados por Podemos. Más le vale, porque si se pone en plan Virgen Vestal en defensa de la independencia de los medios de comunicación y de la libertad de información de los periodistas, puede quedar como Cagancho en Almagro o como Judas ante el Sanedrín de los fariseos. Las amenazas de Podemos son tan burdas como ellos mismos. Las del Partido Popular y su gobierno son más sutiles y por lo tanto más peligrosas. Si al gobierno de Rajoy no le gusta lo que escribes, no le gusta lo que dices o no le gusta lo que emites, trata literalmente de matarte de hambre. Te pone cerco, te roba la publicidad institucional que por ley te pertenece y te corta las líneas de suministro. Además, advierte a las empresas que se anuncian en tu medio que de continuar haciéndolo caerán en desgracia ante el gobierno. Y ya se sabe. Eso, exactamente eso, es lo que está haciendo el gobierno de Rajoy con esta casa, con el Grupo Intereconomía. Tan es así que hasta Esperanza Aguirre lo ha reconocido y lo ha denunciado. Podemos amenaza a los periodistas que no le gustan como lo hace un matón de barrio. El Partido Popular, si no le gusta lo que escribes, no le gusta lo que dices o no le gusta lo que emites, trata de matarte de hambre. Siempre, eso sí, que seas de derechas, porque con los medios de izquierdas es muy, pero que muy mansurrón.
Es importante que quien ha maltratado a una mujer ingrese de forma inmediata en prisión, porque las ejecutorias a veces se hacen eternas. El calvario de las mujeres maltratadas no acaba con la denuncia, ni con la orden de alejamiento, ni siquiera con la condena. Tenemos que seguir a su lado. Las intenciones de la ministra Montserrat se suman a la reunión que el lunes se celebró en el Senado entre varias parlamentarias y las feministas de la asociación Ver la Luz, que iniciaron una huelga de hambre en la Puerta del Sol el pasado 9 de febrero, con el fin de obligar al Ejecutivo a aceptar una serie de peticiones de cara al nuevo pacto de Estado en contra de la violencia doméstica que se está preparando. Estos son los puntos. Las feministas radicales de Ve la Luz parece que podrían salirse con la suya en algunos de los puntos que han exigido al Gobierno en lo referente a violencia en el ámbito de la familia. Y es que sus 25 demandas están relacionadas sobre todo con el endurecimiento de las penas a los acusados de maltrato y con agilizar todavía más los trámites para que se les pueda condenar sin las pruebas y análisis necesarios. Así solicitan, entre otras cosas, que se incluya en el Código Penal el delito de feminicidio, figura mediante la cual se volverán todavía más desproporcionadas las penas por asesinar a una mujer o a un hombre, como si las vidas de unas personas fueran más importantes que las de otras. También exigen más subvenciones y que el Estado se haga cargo de las pensiones alimenticias de los menores, así como la prohibición de custodia compartida en caso de indicios de maltrato o negligencia, sin que haga falta probar que posibles lesiones se deben efectivamente a malos tratos. Pero aún van un paso más allá al solicitar la pérdida de la patria potestad para los maltratadores, sin derecho a visitas. Es decir, si una mujer es insultada en una discusión y graba los hechos, un hombre podría perder el derecho a ver a sus hijos para siempre. Además, las feministas piden la aplicación inmediata del Protocolo de Estambul, un reglamento de Naciones Unidas para víctimas de tortura, equiparando así a una mujer que haya sido insultada o empujada con los torturados del tercer mundo. Y entre las peticiones finales, dos especialmente llamativas: participar ellas, las feministas de esta asociación, en la elaboración de las nuevas leyes y lo que llaman desintoxicación de los jueces de estereotipos machistas y que se formen en género, obviando que la ley ya obliga a la detención inmediata de cualquier hombre denunciado por maltrato, incluso aunque no exista absolutamente ninguna prueba. Y en la información internacional nos vamos hasta Francia, donde por primera vez una encuesta da como vencedor de las elecciones del próximo 23 de abril a Emmanuel Macron. El candidato liberal superaría así a Marine Le Pen y aumentaría sus posibilidades de llegar al Elíseo. Nos da la última hora sobre los comicios franceses desde la redacción de La Gaceta, Pepe García Saavedra. Pepe, muy buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Efectivamente, por primera vez un sondeo coloca a Emmanuel Macron como ganador de las elecciones francesas. El candidato del establishment obtendría el 26% de los votos, quedándose un punto por encima de la líder del Frente Nacional. Marine Le Pen tendría el 25% de los sufragios y ya muy por debajo y fuera de la carrera por el Elíseo estarían el republicano François Fillon con el 20% y el socialista Benoît Hamon con el 13%. Estos datos serían los relativos a la primera vuelta. Ya en segunda vuelta, este estudio, como la mayoría de publicados hasta la fecha, sostienen que Emmanuel Macron, el candidato liberal, obtendría el 65% de los sufragios, mientras que Marine Le Pen se quedaría solo con el 35%, ya que tendría el resto de formaciones en contra. Otro estudio también, Beatriz, publicado esta semana por Le Monde, asegura que 1 de cada 3 votantes franceses defienden las propuestas del Frente Nacional. Entre estas medidas de Le Pen se encuentra la defensa de la soberanía nacional, el control de la crisis migratoria y la vuelta a la economía de Estado. Además, que se ha comprometido a la celebración de un referéndum sobre la permanencia de Francia en la Unión Europea y ha asegurado que si no la gana se irá del Elíseo. Es tiempo de hablar de historia, pero para ello usamos una percha informativa porque hoy Angela Merkel, la canciller alemana, ha exigido a Erdogan que ponga fin a los ataques contra Alemania y en concreto se refiere a las comparaciones que han hecho el mandatario turco y algunos de sus ministros comparando, como decimos, la Alemania actual con la del periodo nazi. Todo ello nos lleva a hablar de otra candidata, de Frauke Perry, la candidata de Alternativa por Alemania, la derecha identitaria pues en ese país. Hizo unas declaraciones en las que solicitó que se recuerde no solo lo que sucedió en Auschwitz, sino también otros muchos episodios de la historia reciente alemana. Entre otras cosas, pues por ejemplo, el trato que los aliados dieron a los prisioneros alemanes tras la guerra. Y para todo ello nos acompaña Fernando Paz. Paz, buenas noches. Muy buenas noches.
Petri habla de los campos de concentración aliados tras la guerra, pero esa es una historia de la que no se ha hablado mucho hasta ahora o hasta hoy, por lo menos aquí. Bueno, algo se ha publicado últimamente, pero es verdad que no se ha hablado demasiado porque los alemanes, básicamente, porque los alemanes perdieron la guerra, ¿no? Y entonces es uno de los episodios, en fin, sobre los que se pone sordina y se procura no menear en exceso por esa razón, la culpabilización que ha sucedido después de la Segunda Guerra Mundial sobre Alemania, sobre el pueblo alemán, pues ha hecho el resto, ¿no? ¿Y qué pasó en esos campos de concentración aliados en los que se hacinaban los soldados alemanes? Bueno, la verdad es que durante la guerra el trato que se dieron mutuamente, en general los aliados y los alemanes, fue considerablemente correcto, con sus matices, pero en fin, básicamente correcto, ¿no? Hay que decir también, para que no parezca esto un cuento de hadas, que las dos partes, en muchas ocasiones, cuando se enfrentaban en el campo de batalla, no hacían prisioneros y se fusilaban mutuamente. Pero, en fin, en general, si el contingente que se rendía era lo suficientemente grande, pues se les hacía prisioneros, ¿no? Se les enviaba a campos y normalmente durante la guerra el trato fue razonablemente bueno en los dos casos. El problema vino cuando terminó la guerra. Porque mientras duraba la guerra, un bando trataba bien a los unos y el otro... Porque tenía miedo de si te cogen a los tuyos, ¿no? Que cuidadito, no nos vamos a pasar. Efectivamente. El problema fue que cuando terminó la guerra solo había un bando porque el otro estaba derrotado y los malos tratos, pues en fin, se hicieron mucho más comunes y sobre todo un tratamiento generalizado en cuanto a someter a los prisioneros a raciones de auténtica hambre y muchos murieron de hambre y hacinados también por las enfermedades, etcétera, ¿no? ¿Pero era la de los campos de concentración una estrategia preconcebida o fue el resultado de una situación imprevista? ¿Tiene algo que ver con un famoso plan que no me sale el nombre ni loca y ya me lo cuentas? El plan Morgenthau, ¿no? Morgenthau. Ah, mira, ahora no sabía leerlo. Bueno, sí, la verdad es que por un lado los americanos, los británicos y los franceses se encontraron con una cantidad, sobre todo los americanos, una cantidad de prisioneros con la que no contaban en origen. Los últimos días de guerra los alemanes se rendían por cientos de miles, tanto más cuanto que muchos de ellos pues huían de ser hechos prisioneros por los soviéticos. Y eso es verdad que desbordó las previsiones en un primer momento, pero no es menos cierto que los norteamericanos tenían un plan, que era el llamado plan Morgenthau, que era un plan realmente letal contra Alemania y que una parte de los prisioneros alemanes posiblemente sufrieron los efectos de este plan. Este plan preveía desposeer a Alemania de toda industria, reducirla en cuanto a extensión territorial, convertir a los alemanes en un pueblo pastoril y además esterilizar a la población masculina de Alemania y fecundar a la parte femenina con poblaciones foráneas. ¿Cómo no lo sabemos, Paz? Esto no se habla nunca. Bueno, el plan Morgenthau es conocido. Morgenthau, de hecho, era denominado por la mujer de Roosevelt, por Eleanor Roosevelt, era llamado la conciencia de Franklin. Por lo tanto, era el consejero privado más cercano a Franklin de Roosevelt. Hubo campos de concentración para prisioneros de guerra alemanes y de otros países, también por parte de los soviéticos, ¿verdad? Sí, la verdad es que las condiciones en las que estuvieron los prisioneros alemanes en manos de los soviéticos y los prisioneros soviéticos en manos de los alemanes fue verdaderamente terrible. No podemos olvidar, para contar los dos lados de la historia, que los alemanes sometieron a los prisioneros soviéticos a unas condiciones verdaderamente atroces. Murieron millones de prisioneros soviéticos en manos de los alemanes. Millones, en fin, los cálculos son muy variables, pero en torno a 2 millones no es nada descabellado. Incluso 3. Ya digo que los datos son muy variables. Pero posteriormente los alemanes, bueno, y al mismo tiempo los alemanes estaban siendo muy maltratados por los soviéticos, que sufrieron enormemente a manos de sus captores y no fueron soltados hasta 1955, 10 años después de terminada la guerra, lo cual es una barbaridad, incumpliendo además todos los protocolos de Ginebra, porque no puede un prisionero de guerra ser obligado a trabajar, y lo fueron en este caso. Entonces, Paz, es a todo ello a lo que se refiere Frauke Petri cuando dice que ya es hora de eliminar, ¿no?, toda la culpa histórica de los alemanes. Claro, el problema es que Alemania, han pasado estos hechos ya 70 años y en Alemania pues se sigue culpabilizando a la población. Incluso es un país en el cual ha habido manifestaciones públicas de gente lamentando que los bombardeos que masacraron a Alemania no hubieran sido más intensos, e incluso en cierta ocasión un alcalde de Dresde pues ha enaltecido los bombardeos que destrozaron concretamente esa ciudad de Sajonia, con lo cual es un país sobre el que se ha volcado una culpa histórica, y Frauke Petri lo que está diciendo es que ya es hora no de pasar página y de no recordar esto, pero sí de recordarlo todo. Todo. Pues ha quedado clarísimo, Paz. La semana que viene seguiremos hablando de Alemania porque cierran embassy, nido de espías, según dicen. Yo quiero que me cuentes esto bien. Y tengo que contarles también que estamos de enhorabuena hoy en Intereconomía, porque desde hoy nos pueden ver también en una nueva plataforma, en Orange, concretamente en el canal 84. Así que cuénteselo a todos sus amigos, a todos sus vecinos, a todos los seguidores de Intereconomía que tengan Orange para que nos puedan ver desde hoy. Gracias y buenas noches. Volvemos mañana. Thank you.
un minuto más de atención porque en el informativo que acaban de ver hemos hablado de la injusticia de una ley que deja desprotegidos a los hombres inocentes, de cómo los independentistas en Cataluña tapan con la estelada la corrupción con la que llevan expoliendo a la región desde hace más de 20 años, o de cómo todos los partidos en España presionan a los medios de comunicación para tapar sus vergüenzas. Hacer televisión cuesta muchísimo dinero, hacer televisión con valores muchísimo más. En Intereconomía nos hemos comprometido desde nuestros comienzos a defender tus valores. Los hemos hecho nuestros y hemos asumido las consecuencias, porque en la España de hoy defender la unidad, la libertad, la familia está muy mal visto. Por eso, por defender esos valores fundamentales, quieren callarnos. Quieren que tú solo escuches y veas lo que ellos quieren. ¿Puedes ayudarnos a seguir haciendo una televisión con valores? Por favor, llama ahora al 91 086 76 36 y haz tu donativo. Muchísimas gracias.